El episodio de hoy es patrocinado por Fósforos Refuegos, más resistentes a la humedad. Y el platico pa' la vela donado por Rosita. Muchas gracias. Recuerden apoyar este podcast escuchándolo y siguiéndolo en Spotify, iVoox, Apple Podcasts. Los links están en la descripción de YouTube. Con un like, suscribida más campana y una compartida en sus redes sociales. Hola y bienvenidos al Caseto. Mi nombre es Carlos, su MC. Episodio número 30, parte 2. Colombia, trópico de un cáncer. No deja de ser una curiosidad, ¿cómo se llama? Mira, me decía, de hecho los comentarios que leí ahí decía que si me parecía a mí más justo que, que el valor que tiene la pila o el monumento de ensuciarlo, le parece más justo eso a, a la muerte de un joven. No, No tiene nada que no ver. tiene nada que ver, pero sí están provocando que haya más muertes. Esos actos vandálicos vandálicos, entre comillas, disque artísticos, están generando más muertes de jóvenes, porque están incitando a la... De ahí salieron estos muchachos y se fueron a gritarle miles de cosas a la policía. O sea, ¿qué necesidad tienen de hacer eso? O sea, yo no le veo ningún sentido. Yo por ejemplo, he participado y seguiré participando en eventos sin necesidad. Por ejemplo, no sé si viste lo del mural en La Victoria. Sí. Yo le decía a David, mira, y me gustó, solamente una persona se me acercó para decirme, venga, porque ese señor tiene la bandera blanca atravesada en la lengua. Entonces, ese detalle del mural le llamó la atención. Y le dije yo, mira, pues para mí creo que han hablado tanto los políticos de la paz, siempre de que yo me conozco, hablando de la paz, que ya la bandera de la paz se les atragantó, ¿no? Entonces, de pronto hay mucha simbología en lo que hago, pero pues como no soy botero, como no soy, y como me gusta, siempre me ha gustado y me duele mucho mi país. De hecho, ese catálogo de Colombia Trópico de un Cáncer, su portada es de una silla en alambre de púa y se llama Una mecedora en alambre de púa. Sí, Descanso para un secuestrado. Esa serie me trajo a mí muchos inconvenientes por ese tipo de ensambles. Por ejemplo, ¿Este es tuyo, este ensamble, el de la sí, silla? ese ensamble es mío. De hecho, hice uno... Perdón, Rafa, aclaremos antes de nuestra ignorancia. Ensamble y escultura, ¿cuál es la diferencia? O también puede estar dentro de la categoría de escultura. Mira, ensamble es como que yo agarro este objeto que ya existe como taza y le ensamblo algo para mostrarlo como arte o para simbolizar algo. Y escultura es solamente, yo hago una escultura que... A partir de algo, pero eso ya es ensamble. ¿Por qué? Porque le ensamblé los alambres de púa para simbolizar algo, ¿no? Y la escultura, pues sí, ya es algo que es solamente ese... Atención a este alambre, Y por detrás está la contraportada, es la canasta, se llama canasta familiar. La canasta familiar. La canasta familiar, esa canasta está hecha con alambre de púa. ¿Por qué? Porque popularmente en el desplazamiento de los campesinos a la ciudad, la canasta familiar, como lo decimos, se volvió intocable. Entonces, esos son como más simbólicos, ¿no? Sí, algo que hablando de esta serie, por ejemplo, el maestro Rayo en vida alcanzó a ver la silla y le pregunté, maestro, ¿qué opina? Y me dijo, te voy a decir solamente una palabra. Y le dije, ¿qué, maestro? Y me dijo, contundente. Me gustó mucho y nunca se me olvida. Y aparte, sobre todo en México, me trajo muchos problemas esta serie con los colombianos. Me decían, no, es que usted está hablando mal de Colombia, ¿cómo se le ocurre? Y le dije, no. No estoy hablando mal de Colombia con mi obra. Estoy solamente como evidenciando lo que a mí me ha tocado vivir en mi país. Yo quiero mi país.
Claro. Pero fue algo que viví y que seguimos viviendo. De hecho, me propusieron hacer, no haga ya la segunda, no vas a hacer la segunda parte de Colombia Trópico de un Cáncer. ¿Por qué no pintas Colombia Trópico de felicidad? Y le dije, ¿cuándo? O de paz, pero ¿cuándo? Cuando la, ¿Para o qué sea, va? o sea, como sí, tratar de con el arte maquillar lo que hace, por ejemplo, los medios, el noticiero, los conglomerados estos televisivos, de tratar de maquillar esa realidad triste con una noticia y cosas pendejas, sí, eso Yo no no, sí, voy no hay a, cómo, no hay yo no con voy a qué. pintar mentiras. Eh, mm, esa serie de Colombia Trópico de un Cáncer nació prácticamente en México, porque estando en México, eh, una noche me llama mi hija mayor de acá, y me dice, tenía unos lienzos listos ya en su bastidor, y me llama mi hija y me dice, papá, mataron a Paola saliendo de la escuela, una amiguita de ella, estudiante. Uy, qué fuerte. Yo pensé en ese momento, no en Paola, pensé en ellas, en En mis ellas, hijas. Dije, claro. no. Le cuento que esa noche casi me muero de estar tan lejos, La ansiedad, de uf, impotencia de claro. mis hijas y ahora. Y agarré un cúter, me llené de rabia, un bisturí y los lienzos que habían ahí los dañé. Mm. Y ya el otro día, pues obviamente ya amaneciendo más calmado, ya como que el día es otra cosa, Sí, bueno, hay la que noche ayuda seguir. como a Ujú. pasar un poco Ya hablé otra ese vez con trago mi hija y amargo. luego dice estos lienzos ya para la basura, ¿no? Ya varios lienzos, ¿no? La verdad ese día me sentí muy mal. Y entonces me puse a pensar, es que esto es mi país. Somos violentos y al otro día hacemos el daño y lo tiramos. Ya. Sí, Aquí no pasó nada. yo creo que lo que le hace falta a Latinoamérica es más autoridad. Porque mucha gente y porque los narcos les da miedo la extradición. Claro, porque Porque así los los, agarran donde sabemos y los pagas porque pone pagas. y los ponen a... De pronto dirán, no, es que no todos, que no creas que no, puede que no a todos, pero sí han ejemplarizado mucho en eso. Sí, Aquí no, aquí pagan incluso casa por cárcel, ¿no? Vi un caso aquí que el vecino mató al vecino, pagó casa por cárcel, al otro día le sacaba la lengua a la viuda y se le reía. O sea, ¿qué condena es esa? no, claro. ¿Qué pasó? ¿Rompiste los Bueno, lienzos y qué dijiste? Bueno, o sea, que este material aquí, ¿esto qué? ahí llego y digo, bueno, pasa lo que pasa en mi país, o sea, hacemos el daño y ya al otro día como si nada, no, vamos a retomar estos lienzos. Y todos esos lienzos que hay ahí, muchos, de hecho, o sea, la idea es agredirlos, soltar esa rabia que solté Ujú. y luego empezar a sanarlos con pintura, ¿no? A tejerlos, amarrarlos, a tejerlos y a sanar con el color. Pero hay algo muy, muy curioso que es que queda la cicatriz, ¿no? Sí, eso De la está... herida. Mira, Entonces que es antes de como que eso. comentara eso, yo estaba, pues, ay, es que como dice el cuento, las uvas están verdes, no, ay, ya me la pillé. Pero mira que sí me pareció particular esos quiebres y esas cosas, y yo decía, ¿esto es qué, hombre? Es que yo como, me pareció aquí que veo uno que tiene como unas costuras de lado a lado, este en Ujú. particular que se llama Lágrimas del Muro, y esto es qué, hombre... Cuando sí, como unas cosas levantadas, pero entonces de pronto pensé que era como trabajo de volúmenes y todo dentro de la misma pintura. Hay gente pues, que es No muy es. realista y le hacen ver a uno cosas que parecieran en 3 dimensiones Ujú. y resulta que es pintura, pero ya esto es una cuestión práctica. O sea, según eso sí estaban así, cosa Sí, común. Uf. ese trabajo fue muy curioso. Este es brutal. Julián, yo me imagino que ha visto esto. Es que Sí, claro. para los que están escuchando el podcast, Julián está en los primeros capítulos. Él no le gusta que lo llame por el apellido porque él no quiere ser identificado en las redes, porque el hombre maneja pues como una especie. Entonces, cuando me refiero a Julián, es el amigo que le gusta mucho el arte y él es súper metalerísimo y le gustan las bandas de metal extremo. Ujú. Entonces, esta pintura me acordó de eso porque podría ser una portada de un grupo de metal muy extremo. Hay un género del Ajá. metal, del death metal, del metal en sí, que se llama gore, o el death metal gore, algo así.
Gore es como podrido, como cosas purulentas, cosas así fuertes, cadáveres abiertos, costuras mal hechas, podredumbre, todo eso. Y las bandas de ese género, generalmente las letras hablan es de eso, de necrofilia, de todas esas vainas. Y entonces yo vi esto y yo digo, esto parece una Cannibal Corpse, una vaina así. Hay otra cosa curiosa Brutal. en eso que también me preguntaron mucho. ¿Por qué la violencia, siempre la violencia en este caso de una manera muy abstracta? Es que para mí la violencia es abstracta, para mí la violencia no es un decapitado. O sea, pintarlo así, eso es lastimero. Para mí la violencia que pintó Botero se me hace ridícula, se me hace, con todo respeto que merece el maestro, pintar muñequitos, agarrando las balas o viendo pasar las sorprendidos. No, Es no vi muy esa serie, caricaturesco. pero yo escuché, ¿no? escuché esa serie. Entonces, a mí, por ejemplo, se me hace muy triste pintar la violencia de esa forma. Una de las obras de violencia que me encanta que ha hecho Colombia, un colombiano, el maestro Alejandro Obregón, y su historia de ese cuadro es espectacular. Dice el maestro, es como ves el cuadro, es muy como yendo a lo abstracto, ves el cuadro y parece una montaña. Y es una señora embarazada que le pegan un tiro cuando esto de la revuelta en el 49. Eso fue brutal. Entonces le pegan un tiro, la señora pasando la calle, y intentan salvar el bebé. Y dice que el bebé tenía el tiro en la cabeza. O sea, recontraviolento. Entonces ese cuadro fue premio nacional, o sea, es bellísimo, y no porque sea cuadro, no porque haya sido premiado. Para mí es una de las mejores obras de la violencia en Colombia. Para hacer esa serie encontré un libro bellísimo que se llamaba La violencia en Colombia. Y a mí la verdad, bueno, hablando de Botero, a mí Botero me gusta sus inicios, eso me encanta, pero luego ya cuando entró al mundo del comercio como que no sé, pienso yo. Yo alguna vez lo escuché y se lo dije a otra persona con que hicimos un podcast hablando sobre arte también, porque el hombre también le pega a la pintura y el hombre también tiene muy buen estilo, Anderson. Y una entrevista que yo escuché alguna vez donde le preguntan al señor que otro artista le merecía pues como admiración o digamos un reconocimiento en Colombia, y él dijo que no, el señor Botero no, que aquí no. Estaban entrevistando a ese señor Botero y que, oye, maestro, ¿y usted qué artista cree pues en Colombia también que merece como un reconocimiento, que ha hecho su labor acá y todo? Y el tipo dijo, no, aquí en Colombia no. Es como que él era el único. El hombre se gastaba todo eso, pero yo creo que ese parte pues como de también de ese mundo, el misticismo y el mundo en que el tipo se mueve, y como el mundo del arte, porque el arte yo creo que también tiene su cuestión muy egocentrista, y de alguna manera el artista tiene que tener algo de eso, claro, para seguirse defendiendo ante los avatares y tanta cosa. Usted tiene que creer en usted mismo y mucho para seguir en eso. Sí, si no, ¿qué más me queda? Sí, no, claro, y no, ¿qué más queda? Sí, no. Mira, que ahorita que decía eso, Rafa, lo de la violencia, de cómo se representa en el arte, que a veces... Pero pueden haber formas puede el arte figurativo representar de una manera chévere. Yo la verdad no he visto también la de Botero, pero mira que en ese sentido uno sí defendería lo abstracto, que es mucho más... Claro que de lo abstracto a lo abstracto, ¿no? Uh-huh. Pero esta a mí me dejó muy impresionado, o sea, sin necesidad de ver el título, ni pues acá como otra, ni la descripción, sin que el artista me diga, yo aquí estoy viendo eso, yo veo un cuerpo, una cosa ahí desmembrada. Y eso fue muy sonado, pues, las fosas comunes aquí en Colombia. No, sigue siendo muy todavía sonada. Ese cuadro estuvo expuesto en la Cámara de Comercio de Cartago con el dilema de que los de la Cámara de Comercio, cada que iba tenía un nombre diferente al cuadro, un nombre más amable. Le trataban de... No le dejaban fosa común, le quitaban el... ¿Pero por qué le quitan el nombre? No, es que no sé qué, no, es que el nombre es ese.
que no puede ser. Pero, Pues sí pero pasa. es muy, esta obra es muy brutal, Rafa. Muchas gracias por el folleto, No, con por gusto. el catálogo Este, para tenerlo ahí en la mano. Voy a ahí le tratar de queda. tomar la fotico a hacerle la tomita de las fotos para ponerlo ahí en el podcast para que Ujú. sepan de qué estamos hablando y Yo consulten la obra del viejo Rafa. creo que uno de los papeles importantes del artista, del ser artista, no, del ser artista, no del sentirse artista. Sí, es que hay mucha gente que se siente, pero No, no lo es. este, es una de las maneras o uno de los papeles del artista es como hacer ese tipo de confrontaciones de su época, ¿no? Lo que me tocó vivir, Mm, ¿no? Entonces es como dejar un registro de que esta fue mi época, ¿no? sí. Lo han hecho Goya con los fusilamientos, Picasso, muchos artistas y incluso pues sirven como para marcar eso, una época, ¿no? Es muy particular. Ahora se me viene un pensamiento que, o sea, ese tema, o sea, desafortunadamente es nuestra realidad y ha sido nuestra realidad, pues para muchos o para todos los que estamos en este momento en pie en Colombia ha sido nuestra realidad, lo Ujú. que vos decías. Pero bueno, ¿cuándo voy a pintar yo sobre la felicidad y que el país más feliz del mundo? No, Colombia, lo que yo llevo parado en este planeta siempre ha sido una tragedia. Vivir en Colombia, o sea, Colombia siempre ha sido una tragedia, o sea, nunca que yo no creo, no conozco un colombiano que le haya tocado este país en paz. No hay ninguno, creo yo, en este momento que le haya tocado Colombia en paz, no hay nadie. Los que les tocó Colombia en paz ya murieron, porque en este momento las generaciones no, Colombia abundante. no, sí, la Colombia esa no le tocó a los que están ahorita. Ujú. Entonces, uno ahorita piensa, por ejemplo, que lo que vos decís, el arte, digamos, tiene esa particularidad de que es como denunciante de sus procesos, de los procesos culturales, de los procesos como históricos, y siempre ha sido como eso. Y a pesar de que retrata y como que, digamos, es testiga de esas cosas tan brutales a veces de las sociedades o de la humanidad en sí, es muy valorada. O sea, el arte en muchos casos de la humanidad bueno, no todos, pero se trata de salvar también el arte, ¿no? Es muy particular eso, que a pesar de que el arte, o sea, digamos que si hay mentes oscuras en el mundo, por decirlo así, saben que el arte sirve para despertar mentes y conciencias, que el arte, lo que vos decís, queda y queda como un testigo que me puede transportar, por lo que vos decís, esta obra tuya, cuando vos ya pases a otro plano y nosotros y todo, si permanecen, alguien las ve y dirá, uff, esa época y de pronto se remite a un libro de historia y mira, aquí está reflejado eso. Pero entonces uno ve que por eso es tan atacado el arte en estos países como tan inestables que tratan como de subyugar a los artistas. Hay muchos artistas que hasta yo no sé qué artista fue que le mocharon las manos en la dictadura de Pinochet, no recuerdo, me parece que ahí pasó una cosa así, a músicos. Pero aún así hay mucha gente como vos que se atreve a hacer este tipo de cosas sin importar por las repercusiones, pero por ejemplo no, lo que yo digo es que a pesar de eso sigue siendo muy conservada, o sea, no tratan de eliminarla, ¿no? Hay casos de la historia donde se conserva el arte, claro que también hay otros casos donde el arte tiene que ser como guardado, ¿no? Como que tiene que O ser escondido. escondido Mientras pasa. tras que pase el... Esto, por ejemplo, hice una sombrilla que llamaba, el título era Para-Aguas. Para Aguas. Uh-huh. Y se expuso en Pereira. Lo bueno fue que yo hice la exposición, inauguré y vámonos para Roldanillo. Llegaron como a los 8 días preguntando por el artista, por el autor. Entonces, pues yo no estaba, no me localizaron afortunadamente, O pero, sea, la cosa va por ahí, va por el lado maluco. pero sí le dieron pata a la sombrilla, la destruyeron, dañaron el ensamble. Pero pues yo creo que eso hace parte igual si me hubieran encontrado allá, de pronto me hubieran agredido, de pronto me hubieran hecho algo, pero pues a eso se somete uno cuando trata de decir la verdad, cuando le duele cuando uno trata de hacer eso,
es agredido. Por eso, por ejemplo, ahora los muchachos. Ujú. Yo creo que una de las, me decía mi sobrino, tío, es que si no es así no nos escucha. Y le dije, no, es que cuando ustedes necesitan hacerse escuchar es cuando los inviten a votar. Voten. Hay mucho muchacho que no vota. Y yo creo que entre más gente en Colombia vote, más difícil es comprar las... Las elecciones, Claro, torcerlas. sí, y torcerlas, porque es más billete. ¿Por qué las compran? Porque como no vota tanta cantidad, ni todo el colombiano, entonces, no, esos 4 pelagatos los compramos con esto, y listo. Y se llevan, y se seguirán llevando. Si, yo creo que la pelea es ahí. O sea, así sea en blanco, pero vote. Yo toda la vida me he llevado, no tengo, desde muy joven, no tengo, cuando cumplí los 18 años, mi papá me decía, igual que a mis 2 hermanos, porque él no quiso que fueran a prestar servicio militar, les compró la tarjeta militar y a mí me la iba a comprar, yo todavía no la tengo y ya no me interesa tenerla y nunca me interesó tenerla. Y cuando mi papá me dijo, la vas a necesitar, y le dije, ¿para qué? Y le dije, mira papá, con todo respeto que usted se merece, yo creo que para lo único que va a necesitar eso es para cuando se acabe el papel higiénico en la casa. Pero no la tengo, ¿por qué? Porque a mí me dolía y me sigue doliendo que de pronto se le den más garantías a un guerrillero que a un soldado. Entonces, si yo soy soldado, ¿qué garantías tengo? No tengo. Un guerrillero hoy día se retira y le dan casa, carro, beca y le dan lo que quiera. Mientras que un soldado medio la embarra o medio hace cualquier cosita y ya hoy en día las fuerzas militares y la policía están casi que los ven los jóvenes como criminales, pues. Y es de lado y lado. O sea, yo creo que primero debemos con el acto que yo hice, o sea, con el hecho de no ir a prestar servicio, esa es mi manifestación. O sea, yo no me voy a prestar para eso. Yo no me voy a prestar a esas vainas, sí, que el amor a la patria, que sí me gustaría que hubiera más sentido de pertenencia. No lo hay, no lo tenemos. Yo pensando eso, en esa época, y en ese entonces matan a un primo en el ejército. Le dieron a mi tío, en ese entonces creo que 5 millones, y le tendieron una bandera por encima, y ya. Y luego, un guerrillero, en ese mismo, creo que no sé si era el M19, que no sé, se voló algo, y no, a este muchacho lo pusieron a vivir en el extranjero, bueno, le dieron su casa, le dieron su... O sea, que No es equiparable. a mí me decían que pelea mucho también porque yo creo que es, bueno, es muy personal también. Creo que eso de la paz no fue para mí, no fue más que un buen negocio entre Santos y entre los cabecillas. Un buen negocio. Eh, Tú me firmas esto y me legalizas mi billete en el extranjero y vamos para adelante y usted gana un premio Nobel. Así lo veo yo. Pero Puede ¿cuál ser. paz? Si no hay equidad, ¿a dónde hay equidad? Claro, claro, no, es que Lo- es complejo eso, es complejo eso. Bueno, yo como te digo, o sea, sí, es muy, muy personal esa opinión, ¿cierto? Y claro, es muy respetable. Sin embargo, yo creo que la estructura, pues como el problema es más profunda. Entonces, yo creería que la estructura en sí de ese acuerdo y todo eso puede que en el papel estuviera funcionando bien y pues desafortunadamente en todo proceso pues de paz, creo yo, lo que yo opino, debe haber como cuando uno discute con alguien, tienen que haber como unos sapos que uno se traga también, ¿cierto? Ujú. Pero con esto, por ejemplo, con las marchas, uno empieza a ver, Rafa, pienso yo que a veces ciertos procesos de la vida no son como tan totales en el sentido blanco y negro. Todo tiene como muchos matices y muchos grises, ¿no? En esa transición del blanco al negro hay muchas escalas de grises. Claro. Entonces,
como decíamos ahorita, hay gente buena tratando de luchar por los derechos y todo, hay gente que se metió a hacer daños y entonces lo mismo pienso yo de ese proceso de paz. Puede que en unas partes quisieran hacer eso de alguna manera, de buena manera, y el tipo tuviera ¿qué? Pues sus intereses personales, el Santos lo logró de una manera, pero uno no puede negar también, Rafa, que lo que el tipo hizo, sea que fuera una cuestión simbólica, porque ya que parece que es una cuestión simbólica, Ujú. porque desafortunadamente muchos de los que se desmovilizaron volvieron a la vida delictiva, pero también parece ser que parte del mismo incumplimiento del lado de acá, ¿cierto? Porque yo me comprometo con vos en algo para que nuestras diferencias se calmen y digamos queden ya sanadas. Yo me comprometo a hacer algo y vos te comprometes en algo. Vos entregas tu arma y yo te voy a resarcir o te voy a dar una oportunidad. Entonces parece ser que gran parte ha sido incumplimiento. Entonces también uno se pone a pensar, una persona, por ejemplo, enterrada en el monte 10, 15, 20 años, que de pronto desde chino lo reclutaron forzosamente y lo único que sabe es echar bala. Una persona de esas volvió a reintegrarse a la vida civil. Yo creo que la sensación de esa persona fue muy rara. Y al ver también que de pronto no le estaban cumpliendo y lo único que yo sé hacer es echar bala, pues hombre, si hay un cartel que necesita a alguien, yo fui militante, tin. Entonces, son tantas cosas que sí, los de arriba, y eso siempre ha pasado en todos procesos. Los de arriba siempre, por ejemplo, los nazis de alto rango fueron cobijados en Estados Unidos, Los privilegiados. fueron privilegiados y llegaron y los metieron hasta en el sistema gringo. Mucha de la ciencia, por ejemplo, de los nazis quedó en Estados Unidos y en Argentina. Mucha gente de esos que eran los pepas y de arriba, rasgos altos, no tuvieron ningún tipo de castigo. Hubo unos que sí, que los israelitas pues los pescaron y los pudieron enjuiciar en Nuremberg y todo. Y los rasos siempre son los que llevan de la rume. Pero yo creo que en ese caso sí tocaba que hacer eso. Lo que pasa es que es una cuestión como es que el ego, pienso yo, Rafa, como que una vez eso es tan duro. Y claro, Santos hizo eso. Obviamente Santos ese señor no es una buena persona, uno puede decirlo. Sin embargo, logró algo que de pronto figurativamente podía haber servido para ver Pudo haber sido una iniciativa nueva, Sí, buena. Una iniciativa puede. Pero yo me pregunto lo siguiente, ¿por qué jalaron siempre, o por qué jalan siempre para el lado de ellos? Para el lado del gobierno, para el lado de la guerrilla, y por qué, por ejemplo, por qué digo que jalaron más? Ellos llegaron y derechitos al Congreso, los 5 guerrilleros creo que fueron, pero y las víctimas apenas ahora están intentando meterlos o darles esas curules. Sí, pero el palo en la rueda ha sido De gobierno. del gobierno Ujú. que quiere que este avispero que el río siga revuelto. Les interesa. Claro, que el río siga revuelto, Ujú. que el río siga en esa agua turbia porque yo ahí yo pesco ahí mis cosas, yo pesco. Ajá. Si yo lo mantengo a usted estresado y con miedo, si usted tiene la capacidad económica de subsidiarme a mí como su guardaespaldas, usted lo va a hacer. Si yo lo mantengo a usted atizado, que usted con miedo, yo logro que usted me dé lo que yo necesito, patrocinio. Entonces, es una cosa que básicamente el Estado no le cumplió a estas personas y lo están masacrando. Y eso desafortunadamente eso pasó. Ya pues nosotros vivimos eso, Rafa. Yo estaba muy niño, pero yo recuerdo esa época Claro. cuando la primera desmovilización de una parte de las FARC que se convirtió en la Unión Patriótica. A toda esa gente la bolearon, Sí. el M-19, o sea, Les el tocó. M-19 hay cuatro por ahí que están echando el cuento. Pero o sea, a todos. Y es lo que también se cuida, ¿no? Ahora, que no Claro. vuelva a pasar lo mismo. Claro, Pero sí está pasando. Claro, entonces en ese sentido, mucha gente ve como injusto eso, que unos tengan unos privilegios y otros hayan quedado así, pero eso parte también como de el mismo desinterés del gobierno para que esta cuestión se solucione.
porque lo que vos decías ahorita, Rafa, Colombia tiene mucho potencial y eso suena como a cuento romántico y como a ese paso mental que siempre nos hemos echado todos. Que Colombia, que nosotros somos un país muy chévere, que no sé qué, pero es que es verdad. Es que Colombia, nosotros donde tuviéramos una capacidad de organización propia, de orgullo patrio, de un montón de valores que tuvimos en algunas épocas, que fuimos, pero eso se desdibujó. Yo digo que y desafortunadamente eso, no sé, ahorita podemos hablar de eso también, Rafa, que parte de lo que jodió a Colombia, y de pronto vos lo decías aquí en el título, fue ese el cáncer del narcotráfico. Rafa, ahí se acabó Colombia. Yo digo Sería que la violencia, lo violento del narcotráfico y de las guerrillas. Si, por ejemplo, me decía un fotógrafo muy reconocido ahí en Zacatecas, me decía, pero yo no entiendo por qué en ese entonces que Uribe, ¿por qué quiere acabar con la guerrilla? Le dije, maestro, lo que pasa es que la guerrilla en México es otra cosa. Ah, no. La guerrilla en México es otra cosa muy diferente a la guerrilla en Colombia. Muy, muy diferente. Incluso hasta los paramilitares son muy diferentes a cómo funcionan aquí. Aquí es un sancocho que están... Es un sancocho... No tienen como una dirección exacta, como que unos por aquí, otros por allá. No hay ideología, para empezar. O sea, la ideología de ellos es secuestrar, matar. O sea, viven como en sus zonas y el otro grupo armado es otra zona y ellos hacen allá sus cosas y no tienen como esa... Y bueno, lo poquito que yo he visto y que conozco de las guerrillas mexicanas es que pues son personajes muy que educan y que van y dicen más o menos te orientan en que el gobierno cómo les está metiendo el dedo a la boca al pueblo. Al pueblo, ¿no? Es más o menos. Pero estás hablando de la guerrilla zapatista. Ajá. Claro. Y que defiende al campesino, ¿no? ¿Ese comandante Marcos todavía vive o ya? Yo no sé, eso es un misterio. Lo que pasa es que yo alguna vez pensé que creo que su comandante Marcos era una figura. Sí, es más como que de pronto uno que ya los podría relevar en ese discurso podría tomar como él siempre fue como una figura con su pasamontaña, entonces pueden representarlo en la historia y que nunca muera el subcomandante Marcos. Su ideal, ¿no? No, claro, las guerrillas zapatistas y todo. Es más, y muy bacana esa acotación que haces. Yo me acuerdo de AMPM tenía un corte muy de izquierda, pero eran últimas muy denunciante de las cosas que se ven acá en Colombia. Pero había mucho contacto con cuestiones así como de ese lado. De todas maneras, creo que por eso pues también ese noticiero no duró mucho. Pero sí recuerdo muy particular una entrevista que le hicieron al subcomandante Marcos en Chiapas. Y el tipo, a mí eso me quedó, yo estaba pues peladito. A mí me quedó eso en la cabeza y esa frase me acuerdo tanto. Cuando el tipo le preguntan, bueno, ¿y usted qué opina de la guerrilla colombiana? Y el man va diciendo una vaina así como parafraseándolo ahí. Es que la guerrilla colombiana no es enemiga del Estado colombiano, es aliada del Estado colombiano. Y yo después pensé, aliada, ¿cómo así? Resulta que mucho tiempo después me di cuenta es que ellos le siguen el juego a este estado de conmoción interior y este estado de guerra. Claro, es un bando que se necesita para seguir en esta explotación de recursos y de miedos y todo eso. En última no estaban por hacer por ser una contra al Estado, simplemente era mantener el enemigo interno, pero realmente ellos no porque eso es lo que uno ve, y verdad uno después pensaba, bueno, la guerrilla de las FARC, por ejemplo, fue muy poderosa en algún momento y nunca hicieron lo que hizo, por ejemplo, el M-19, que eran unos 4 pelagatos y trataron, en medio de su inocencia, ignorancia, idealismo y todo, meterse al Palacio de Justicia. Trataron de tomarse. Sí. Mira que ese es un tema bravo. Yo, el hecho de que le comentaba ahora que no quise prestar servicio militar, no es porque yo quisiera estar en las guerrillas. No, es tampoco.
es porque esas comparaciones que hago, ¿no? O sea, Sí. cómo uno tiene más privilegio que otro. Entonces, Ajá. ¿de qué lado está? Y lo que me dices con la frase de la entrevista del comandante Marco, pues es eso. O sea, ¿para qué me voy a para qué me voy a poner yo a pelear con, o sea, ir a darme plomo con la guerrilla sabiendo que son mantenidos de mi mismo lado? O sea, no, eso no tiene sentido. Hmm. Siempre he pensado eso. Yo creo que lo más grato sería que de pronto, ahora, por ejemplo, este movimiento de los jóvenes, pensara más, por ejemplo, en ser más humanos, si hacen un ejercicio. O sea, porque he visto varios jóvenes que me da tristeza. Dice, es que yo no le doy la mano a un policía, yo no saludo a un policía, yo no le contesto a un policía. Eso es, o sea, para mí eso es ignorancia. O sea, si agarras, si tú como, te pongo un ejemplo, la familia de un joven, eh, son 5 primos o 3 hermanos, sacamos un hermano de esos por X o Y o como ejercicio y lo vestimos de policía. Hmm. ¿Será que pensarán igual? No. Pues es un ser humano igual que a ellos, que está Hmm. buscando, que está trabajando. E igual, no quiero estar del lado tampoco Hmm. Hmm. Yo sé que han cometido errores y es de lado y lado. Eso es de lado y lado. Hay un libro que hace mucho rato creo que llamaba Un pájaro pintado de azul, donde pintan un cuervo. Sacan un cuervo de la manada y lo pintan, creo que de azul clarito, y lo dejan ir y el cuervo pues busca su manada, pero como está pintado, los otros lo devoran Claro, al verse diferente. al verlo diferente. Ujú. O sea, no puedo opinar diferente, no puedo pensar diferente porque entonces me van a joder, ¿no? Hmm. O no puedo estar uniformado. O sea, los jóvenes, bueno, tengo amigos muy jóvenes, que tienen ese tipo de pensamiento. Si yo mañana o pasado mañana me les presento uniformado, entonces ¿qué? ¿Ya no me van a saludar? Hmm. ¿Me irán a linchar? No, claro, o sea, es que lo que pasa es que hay una cuestión muy particular, Rafa. Lo que pasa es que cada individuo de ellos, y ahí yo creo que está aquí el cuento, representa una institución y es una unidad. Básicamente la policía, el ejército hace parte pues como de una institución. Cuando usted se pone el uniforme, prácticamente usted adopta pues como hace parte de esa unidad. Entonces de pronto creo yo que eso es lo que aducen los jóvenes, porque básicamente también a estas personas prácticamente la objeción de conciencia queda en cero. O sea, un policía, por ejemplo, yo hoy veía un caso, no sé eso en qué parte, creo que fue en Cali, una olla comunitaria, las personas allí haciendo un sancocho y llegó el ESMAD y les tiró la olla al suelo, botaron toda la comidita que ellos estaban haciendo. Y en otra olla, no sé si sería el mismo caso, después hicieron eso, o antes, uno de estos señores se llegó y se acercó y le tiró algo a la olla. No saben qué. Dicen, pues, río veneno, escupa, heces, lo que sea. El tipo se Ujú. acerca y con su uniforme les mata. Sale el tipo y entonces unas señoras que eran las que estaban preparando el sancocho, la ollita esta comunitaria, pues claro, aireadas y le gritaban todo, bueno, lo que ustedes ya saben, que puede producir ese tipo de cosas, Rafa, es que también es muy Claro. berraco eso. Y el tipo este se va a devolver y le hace la magia de tirarle una granada de aturdimiento a la señora ahí. Entonces, cuando eso pasa, las personas no ven a un ser humano, ven esa una institución. Y como todos van uniformados, todos, y lo que vos decís, claro, ahí también pueden haber personas y eso cabe dentro de todo. Lo que pasa es que hay otra cosa que pienso yo, y yo le decía eso a alguien, que desafortunadamente no es así, pero debería ser así, pienso yo, que las personas que deberían estar más equilibradas mentalmente, con más capacidad, digamos, de raciocinio, de sentido común, seres, digamos, un poco más arriba de lo común, deberían ser estas personas. Porque usted a esas personas les está dando un poder
Claro. que no tiene otro ser humano, que es un poder letal de juego, por ejemplo. Tener un arma, usted ya con un arma es otro paseo. Entonces deberían ser las personas más equilibradas, pienso yo, que deberían dar más ejemplo dentro de una sociedad, una comunidad. Yo, por ejemplo, yo me di cuenta de eso. Y yo... No, y han pasado cosas también muy terribles. Yo, por ejemplo, me di cuenta de eso. Creo que vos diste en algún momento clases también, ¿cierto? Fuiste educador en tu ramo. Yo me di cuenta, Rafa, que uno no puede... Cuando uno cae al nivel, digamos, del estudiante, de un estudiante que, digamos, lo tarbanea a uno, que lo trate mal, que sea grosero con uno, si uno cae al nivel de él en el sentido, pues, de enfrentarse o emparejarse, ya uno pierde. Y yo sí lo he comprobado que los muchachos le pierden respeto a usted total. Ya ellos no creen en usted, ya usted para ellos es otro más. De hecho, ya lo miran feo, ya usted pierde todo. Entonces, yo creería que eso también uno de los graves problemas de la policía colombiana es eso. Que son manes, uno ve el ESMAD haciéndole señales con los dedos a la gente. Por ahí se ve un ESMAD en Bogotá haciéndoles el fuck you, pues, con el dedo a una gente, agarrándose los testículos del mercado y ahí cariándolo. Por Eso allá otro policía que es que bailándole a los muchachos que, cierto, como para que le tiraran piedra, como cuando uno bureaba a otros, cuando uno estaba jugando. Son esas cosas... Actitudes muy necias que no deberían de ser. Son cosas que ahí es donde a usted se le cae la figura y desafortunadamente la mayoría de los jóvenes cuando ven el uniforme ven hasta ahí, lo que vos decías, ven hasta ahí, llegan hasta el uniforme. Ellos ya de ahí para allá no pasan. Ya toca hacer esa transgresión. Pero también tiene mucha razón, pienso lo que dices, que es un ejercicio. Yo siempre me remito a ese man, que pues de pronto ¿cómo es que la distinguida audiencia del podcast, el Casetón, no es que sea muy religiosa? Pero yo siempre he visto pues al viejo Chucho como un personaje pues muy, muy sabio. Y, no sé, me parece como que básicamente usted una persona así debe tratarla como... No sé, esa es la gente que en últimas merece como esa atención suya. O sea, el enemigo. Él habla de eso, y uno debe orar por el enemigo. Y lo que vos decías, tener ese tipo de actos compasivos, que eso desarma más. Que lo que vos decías, irme a pintar una fuente, de vandalizar algo, o lo que vos decías ahorita, de tenderle la mano a alguien de esos. No sé, ese tipo de actos creo que era eso que te referías, ¿o qué? Pues es como más incitar, ¿no? Claro. O sea... Yo para qué, o sea, mira que, bueno, la obra que está ahí es sobre la violencia de hace 10 años, más de 10 años, la violencia en Colombia siempre. Pero, por ejemplo, ahora el mural que hicimos aquí en La Victoria, donde me invita David, yo retomo mucho, por ejemplo, descargar esa rabia, descargar esa ira. Entonces, la idea era pintar la bandera al revés. Y luego, de hecho, lo hicimos lanzarle bombas con los colores de la bandera al derecho. Entonces, muy simbólicamente, como descargar uno esa rabia. Y la idea era que lo hiciera gente, pues, un policía, que lo hiciera un joven, que lo hiciera... Y que... Porque muchos se molestan con la palabra de es que son vándalos. Sí. Pero si te molesta, es porque también eres vándalo. O sea, yo no soy vándalo y yo por eso no me molesto. O sea, si no lo soy... No me siento aludido. No, pero... y yo creo que eso en vez de arreglar, desarregla. O sea, nosotros mismos nos estamos haciendo un daño, siendo vándalos. O sea, por ejemplo, en Bogotá, en Cali, que quemaron tanto... lo del transporte. Y eso sale de empobrecer más el pueblo. El mismo pueblo se está empobreciendo porque ¿de dónde sale el dinero para arreglar eso? No creo que el alcalde va a sacar la plata. Y sí, tenga muchachos, porque yo no supe. No, pues no. No, eso lo cobran al final, las pérdidas. Todos hasta los locales comerciales privados los salen cobrados. Por ejemplo, pues de pronto los locales comerciales de microempresarios no, pero bueno, creo que sí también. Pero, por ejemplo, esas sucursales de los bancos la cobran entera al país.
Claro. Más adelante ellos irán a tirarle el cuento al gobierno que tíreme el salvavidas, que estoy muy mal, que necesitamos una ayuda porque los bancos estamos jodidos. Entonces, sí, es un tema muy, muy delicado, muy complejo de abordar para estos momentos. Pero el arte es eso y bacano que haya esta hora. Y parece que esta hora como que no ha caducado todavía, ¿no? Pues como que sigue reflejando lo que todavía vivimos a pesar de que tiene sus años, ¿no? Sí, ese trabajo... Que vos decías que bueno en algún momento decir esto fue en algún momento de la historia, pero ya no, ¿cierto? Sería muy agradable eso. Sería muy bueno que... Pero ahora estoy realizando un trabajo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo va? ¿Qué hay para adelante? Si llegaron hasta esta parte del episodio, de nuevo mil y mil gracias por haber escuchado El Caseto. Hasta el próximo capítulo.